Datos con más de 1 millón de infectados, más de 100.000 muertes, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado ha dejado el coronavirus. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó los primeros casos de neumonía proveniente de un virus desconocido en la provincia de Wuhan, China. Con la sospecha de que la fuente de infección provenía de especies salvajes vendidas en un mercado mayorista de mariscos, el 1 de enero el gobierno chino decide cerrar este lugar y 6 días después confirma la identificación del virus como un nuevo coronavirus. A partir de entonces, el virus se ha extendido en todo el planeta y las cifras de contagios y muertes superan la epidemia del SARS en 2002 y 2003, esto según los datos de la OMS. El primer país que fue acechado por el virus fue Tailandia. El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia informó sobre el primer caso importado de nuevo coronavirus, tratándose de una mujer residente del país que había visitado Wuhan. Posteriormente se reportaron casos en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia. Mientras tanto, Wuhan incrementaba el número de contagiados a 547 y de muertes a 17 víctimas. El gobierno chino decidió tomar medidas drásticas, cerrando aeropuertos y aislando a sus habitantes. Pero la OMS aseguraba que el coronavirus no constituía una emergencia internacional de salud pública. Pese a las medidas tomadas por el gobierno de Xi Jinping, el 24 de enero el virus llegó a Europa y Francia era quien registraba sus primeros casos. La ministra de Salud, Agnès Buzyn, señaló que 3 personas padecían la llamada neumonía de Wuhan, uno de ellos ciudadano de origen chino y las otras 2 personas se encontraban internadas en París, los 3 hospitalizados y aislados. Sabiendo que es posible e incluso probable que haya otros casos, especialmente en Europa. No solo porque no haya otros casos identificados hoy, no significa que no haya otros que estén circulando. El incremento de casos fue drástico, hasta que el 30 de enero la OMS declaraba el coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. Las cifras hasta ese momento registraban 10.000 contagiados, 170 muertos y más de 20 países fuera de China con casos de infectados. A principios de febrero la OMS le dio nombre al coronavirus y pasó a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Países como Italia, España, Alemania y Francia se llevaban la peor parte de la nueva pandemia, registrando más de 12.000 muertes en el mes de marzo. Es por ello que decidieron tomar medidas clave para frenar el avance del COVID-19 en sus territorios, aplicando cuarentenas, cerrando fronteras, pero sus medidas fueron criticadas al no ser aplicadas a tiempo, subestimando la peligrosidad del virus. Tal es el caso de Italia, que por no haber tomado medidas más estrictas para combatir el virus, el sistema de salud se vio afectado, colapsando ante la masiva cantidad de contagios. Por otro lado, Latinoamérica enfrentaba el primer caso de COVID-19, registrado en Brasil el 26 de febrero, y la primera muerte por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. La mayoría de países hispanohablantes intentaron frenar la pandemia, impidiendo que los sistemas de salud de por sí frágiles colapsaran y evitar la escasez de recursos económicos, dejando en evidencia la difícil prueba que enfrentarían en las próximas semanas. La situación parecía que no podría empeorar más, pero una noticia puso en alerta al mundo, cuando el 11 de marzo, la OMS definió el COVID-19 causado por un nuevo coronavirus como una pandemia. Una rueda de prensa precedida por el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daba a conocer las principales características de la pandemia, poniendo en aprietos a todas las naciones a nivel mundial. Guatemala no fue la excepción, también sufrió la amenaza del coronavirus cuando el 13 de marzo el presidente Alejandro Yamatei recibió una llamada confirmando el primer caso en el país. Un guatemalteco que vino antier fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva. 2 días después se registraba la primera muerte confirmada por coronavirus del segundo paciente contagiado en el país. Nicaragua, El Salvador y Haití se unían a esta ola de contagiados, confirmando sus primeros casos positivos por coronavirus. Precisamente el 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declaraba una emergencia nacional y autorizó una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales
se unieron pidiendo a la población que se quedaran en sus casas. En Brasil, Jair Bolsonaro. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. En México, Andrés Manuel López Obrador. Con un tapaboca. Entonces, si asiste el presidente, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente ánimo. Escépticos del contagio del virus, se movilizan contrarreloj para intentar comprar material de protección para los colaboradores y hospitales, poniendo en duda la capacidad de respuesta al pico de la pandemia, que se prevé en las próximas semanas. Mientras que en Guatemala, el pico epidemiológico podría darse a finales de julio, según las proyecciones del doctor en física y catedrático en ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de San Carlos, Enrique Pasos. El futuro para todo el planeta aún se desconoce. Lo que sí es notable es que esta crisis nos ha cambiado a todos.